Para comenzar, presentamos al doctor García Boneto. Él es médico psiquiatra, licenciado en psicología, Hospital Neuropsiquiátrico Provincial de Córdoba y capítulo Trastornos Bipolares de la AAP. Doctor García Boneto, cuando guste. Muy bien, muchas gracias. Gracias particularmente, Carola, siempre dándonos apoyo en todas estas actividades. Como siempre, vamos a agradecer al laboratorio GSK por esta invitación y además de, en la persona de Carola, a toda la gente de En Patagonia por darnos este soporte técnico para poder llegar con esta presentación. La presentación que quiero compartir con quienes nos acompañan amablemente en esta mañana, es una revisión de algunos conceptos que podríamos denominar los conceptos más habitualmente aceptados para la práctica clínica del trastorno bipolar. Es una presentación un poquito diferente de la que habitualmente los colegas están acostumbrados, donde en general la tendencia es indagar sobre la calidad y sobre la existencia de la evidencia en torno a los distintos conceptos, y todos sabemos la importancia que la evidencia ocupa en la medicina. Pero yo lo que he querido es repasar, después de tantos años de trabajar en esto, es un poco aquellos principios que están de alguna manera convalidados en torno de este tema del trastorno bipolar. Voy a compartir con ustedes entonces, como primera medida y a modo de presentación y como habitualmente se hace, la declaración de posibles conflictos de interés. Amigos de técnica, ¿no estarían pasando las diapositivas? Doctor, haga clic en la presentación de PowerPoint. Sí, ahí estamos, pero no está, ahora sí, ahora está corriendo. Se había frizado la pantalla. Muy bien. Como decía entonces, esta es mi posible, la declaración de posibles conflictos de interés, como es comúnmente habitual presentar en este tipo de presentaciones, valga la redundancia. Sin más, vamos a iniciar el tema hablando un poquito de lo que significa lo que sería el índice, por dónde vamos a ir pasando en esta presentación. Quiero compartir con ustedes algunos datos que tienen que ver con la magnitud del problema, el concepto del espectro, el problema del diagnóstico, los diagnósticos diferenciales en torno al trastorno bipolar, el tema de la comorbilidad, que no es lo mismo que los diagnósticos diferenciales, la importancia del temperamento, del concepto de temperamento y de inestabilidad anímica, algunos principios como muy generales respecto del tratamiento. No voy a entrar yo hoy a hacer un análisis minucioso de las alternativas de tratamiento, pues esto llevaría un seminario de varios días, y por último, algunas conclusiones. Vamos entonces a iniciar con la magnitud del problema y el concepto de espectro. Lo primero que deseo destacar es la magnitud del problema del trastorno bipolar. Es la causa 12ª en prevalencia de discapacidad a nivel mundial, según el Informe Mundial sobre Discapacidad de la Organización Mundial de la Salud, que publicó allá por el año 2011. Es la tercera causa de discapacidad psiquiátrica, luego de la depresión, que es parte del síndrome del trastorno bipolar, y el consumo problemático del alcohol, que, como vamos a ver, también tiene que ver con el trastorno bipolar. Siempre ha sido difícil establecer la prevalencia del trastorno bipolar, pero hay un estudio que ha sido ampliamente citado, que es el estudio de Jules Angst, que realizó en 2010 y publicó en el American Journal, sobre 5.692 casos, que estableció que la prevalencia de vida está alrededor del 9%, solo un punto por debajo
de la prevalencia del trastorno que es más frecuente y que es el trastorno depresivo mayor. Y en este grupo, en el trastorno depresivo mayor, hasta el 40% presentaron al menos un episodio de hipomanía cuando fueron seguidos durante un episodio de hipomanía de más de 4 años de duración. Es decir, que presentaron algún tipo de episodio hipomaníaco que no pudo ser registrado y que quedó por debajo del umbral de estas cifras, con lo cual tendríamos derecho a sospechar de que el trastorno bipolar, la prevalencia a lo largo de vida es superior aún a estas cifras y que podríamos ubicarlo por encima, como decíamos, de este 9%. El punto es, ¿de qué hablamos cuando hablamos de un espectro? Pues hablamos de un continuo de la enfermedad afectiva que va desde el polo, podríamos decir el polo derecho de la pantalla, la verdadera enfermedad de Cave, el trastorno bipolar 1, ¿sí? Transcurriendo por el trastorno bipolar 2, donde claramente lo que predominan son los episodios depresivos, estos van desapareciendo. Viene luego el gran ítem del trastorno depresivo mayor que es recurrente, ¿sí? El trastorno depresivo mayor con características psicóticas, atípicas y por último la distimia. Es difícil pensar que en este continuo de trastornos del estado de ánimo puedan señalarse diferentes significativas en cuanto a la naturaleza del fenómeno. Muchas personas siguiendo los conceptos originarios de Kraepelin y que retomó y trabajó mucho el doctor Akishkal, recientemente fallecido, y por supuesto el doctor Nasir Gaemi, pensamos que en realidad debemos pensar este trastorno como un continuo, como un espectro. En este espectro del trastorno bipolar, y que hay que salir a buscarlo, la fenomenología de los síntomas afectivos es solamente uno de los signos de la bipolaridad, ¿sí? La fenomenología sintomática que tiene que ver tanto con la euforia cuanto con la depresión, pero también tenemos que indagar respecto del curso de la enfermedad, de la historia de los familiares, sobre todo de primer grado, la respuesta terapéutica que puedan haber tenido antidepresivos estabilizadores anímicos y, por supuesto, el temperamento previo del paciente. Así las cosas, realizamos un cuadrito donde tratamos de significar cuáles son todos los trastornos fronterizos que ocupan de alguna perdón, que ocupan de alguna manera los límites y que están muy cerca de este trastorno afectivo de tipo bipolar. Entonces, vamos a ver. Me he vuelto alérgico a las presentaciones, parece. Que el trastorno bipolar limita fuertemente con lo que podemos denominar los trastornos de personalidad y que en el DSM-3 pertenecían a otro eje, igual que en el DSM-4, pero que en el DSM-5, al hacer desaparecer el concepto de distintos ejes, implicaría un diagnóstico categorial distinto al de trastorno bipolar, cuando esto en la realidad, ya lo vamos a ver más adelante, es como muy difícil de establecer. Por supuesto que también muchas veces se dificulta mucho poder diferenciar entre el trastorno bipolar, sobre todo en fase maníaca, y si ésta tiene características psicóticas, tanto con el trastorno esquizoafectivo como con la esquizofrenia. Luego también, por supuesto, con las depresiones unipolares recurrentes y lo que es muy importante y en lo cual quiero detenerme también unos segundos hoy, con lo que podemos llamar las formas atenuadas, ¿sí? Los pacientes que podríamos señalar con características personales de tipo ciclotímicas, distímicas y aún incluso con aquello que denominamos la ciclación normal del estado de ánimo, porque cabe decirlo una vez más, creo que esto es algo que ya está dicho muchas veces, pero que nunca está de más repetir. Normalmente el estado anímico cicla, normalmente
todos ciclamos, todos tenemos buenos días, malos días, pero estas ciclaciones están sobre un piso y un techo que conforman una franja más o menos amplia que varía de persona a persona, de individuo a individuo, e incluso que varía culturalmente, y dentro de la cual más o menos convencionalmente podemos establecer que tenemos la ciclación normal, entre comillas la palabra normal, fisiológica del estado de ánimo, y esto a veces es muy difícil distinguirlo de cuando los cuadros son verdaderamente un desorden anímico.